comenzamos el último punto, que es la integral definida. Integral definida. Para ello vamos a empezar recordando que en el punto anterior de la integral indefinida se introdujo históricamente para resolver el área bajo una curva, el área que encierra una función cualquiera entre dos puntos en el eje con el eje X. Para calcular ese área fue para lo que se desarrolló el concepto de integral. El área está relacionado con el concepto de integral. ¿De qué manera? Pues la definición es la siguiente. La integral entre a y b de f de x diferenciada de x, esta es la notación que vamos a utilizar para la integral definida. Esta integral definida es un número, va a ser un valor, al contrario que la integral indefinida del apartado anterior, el resultado era una función, lo que llamábamos la primitiva. En este caso va a ser un número. Esta integral representa el área encerrada entre el eje X y la función f de x entre a y b. Justamente el esquema que tenemos aquí. El área encerrada por la función f de x entre a y b con el eje de las x. El cálculo de ese área se halla mediante la integral definida. ¿Y cómo se calcula la integral definida? Eso es lo que se conoce como la regla de Barrow, que nos dice que para calcular la integral definida, nosotros vamos a saber que es una integral definida porque vamos a ver dos números aquí en el extremo superior e inferior de la integral, de esta s de la integral. Se calcula haciendo una primitiva, lo vamos a anotar así con un corchete cerrado, volvemos a poner entre a y b, y lo que se hace es sustituir la primitiva en b menos sustituir la primitiva en a. Esta es la regla de Barrow. Al sustituir en la función por dos valores, se obtienen dos números que se van a restar y ese es el valor del área. ¿De acuerdo? Donde f mayúscula es una primitiva de f minúscula. ¿Por qué decimos una primitiva? Recordad que, dada una función, había infinitas primitivas. Aquí podemos coger una cualquiera. Ya lo veremos en el siguiente ejemplo. Vamos a ver un caso concreto. Vamos a ver aquí, esta sería la cuestión teórica. A partir de ahora vamos a hacer varios ejemplos para ver los distintos casos que se nos pueden aparecer. Empezamos con el que vamos a llamar ejemplo 1, que diría: halla el área encerrada. Siempre se utiliza una expresión de este tipo, encerrada o delimitada o contenida, por la función y igual a x cuadrado o f de x igual a x cuadrado, da lo mismo. El eje x entre los valores 1 y 3. Vamos a representarlo primero gráficamente. La función x cuadrado, gráficamente,
La función x cuadrado es una parábola que tiene vértice en el 0, 0 y es convexa. Su gráfica sería algo así. Nos pide calcular entre 1 y 3. En 1 vale 1, en 3 valdría 9. Nos pide este área entre la función el eje X y el 1 y el 3. Es decir, este trozo que está aquí, delimitado por la curva y el eje X. Ese área es el que nos pide. Resolver o calcular este área mediante procedimientos de geometría, con áreas de figuras, planas, etc., es una labor muy difícil. Sería muy complicado hacer esto por geometría. Sin embargo, mediante el análisis, mediante la integral definida, es un procedimiento muy fácil. Se haría de la siguiente manera. El área que nos piden es la integral entre 1 y 3, porque nos dice que el área va desde 1 hasta 3, de la función, que en este caso es x cuadrado, ponemos después diferencia de x. Esa sería el área. ¿Cómo se calcula? Pues mediante la regla de Barrow tenemos que calcular una primitiva de x cuadrado. Una primitiva de x cuadrado pues puede ser x cubo partido por 3. Luego veremos qué ocurre si cogemos otra primitiva. Veréis que sale lo mismo. Y lo expresamos así. Corchete cerrado entre 1 y 3. Y ahora lo que hacemos es, se sustituye en el punto superior 3 al cubo partido por 3, menos se sustituye en el punto inferior, 1 al cubo partido por 3. Estos son dos valores que se simplifican o se calculan y ya nos daría el área. Esto sería 27 partido por 3 menos 1 partido por 3, pues 26 partido por 3. ¿Qué unidades se utilizan en el área? Si estas unidades, este 1, este 3, estuviera expresado en metros, pues aquí sería el área metros cuadrados. Como en general no se van a dar unidades, ni metros, ni kilómetros, ni centímetros, pues nosotros pondremos unidades al cuadrado, siendo U una unidad genérica. Así se expresaría el área de esa figura. Recordad que la integral indefinida de x cuadrado es x cubo partido por 3 más c. Nosotros hemos cogido aquí una de estas. Aquí hay infinitas primitivas. Nosotros hemos escogido una, la que tiene la c 0. ¿Qué ocurre si tomamos otra primitiva? Hemos escogido en el ejemplo anterior esta primitiva, x cubo partido por 3. Si en lugar de tomar la primitiva x cubo partido por 3, tomamos otra primitiva, pues sería coger simplemente otra constante, por ejemplo, más 4. ¿Cómo se calcularía ese área? Ese área sería la integral entre 1 y 3 de x cuadrado. Esa es la definición de área bajo una curva. Por la regla de Barrow cogemos una primitiva, antes fue esta, ahora vamos a coger más 4. Le volvemos a poner aquí entre 1 y 3. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituir esta función en 3 menos sustituir esta función en 1. Y lo que nos dé será el área de esa curva encerrada. Sustituimos en 3, quedaría 3 al cubo partido por 3 más 4, y sustituimos en esta función en la primitiva en 1. 1 al cubo partido por 3 más 4. Si quitamos los paréntesis quedaría 27 partido por 3 más 4 menos 1 partido por 3,
y este menos por más sería menos 4. ¿Qué es lo que ocurre? Que la constante que nosotros hemos puesto aquí se nos simplifica al restar. Por eso da igual la constante que pongamos. Esto al final va a quedar 27 menos 1, 26 tercios unidades cuadradas, que es justamente la misma que nos quedó antes. Aquí lo que ocurre, la constante que utilizamos fue 0. Si cogemos otra constante que no es 0, se nos va a cancelar, se nos va a simplificar en esta recta. Entonces, ¿qué consejo os doy? Pues que cojáis siempre la primitiva más sencilla, la que no tiene constante, o la que tiene constante 0. Veamos otro ejemplo. En este caso nos va a pedir el área encerrada entre esta función, el eje X, y entre 0 y 4. Si nos ponemos a calcularlo directamente, sería integral entre 0 y 4 de x cuadrado menos 4x diferencial de x. Calculamos una primitiva de esta función, que sería x cubo partido por 3 menos 4x cuadrado partido por 2, que se simplifica y queda 2x cuadrado. Aquí podéis ver que la derivada sería menos 4x, que es el trocito que tenemos aquí. Y luego expresamos esto con el corchete cerrado entre 0 y 4. Para ello, la regla de Barrow sustituimos en el 4, menos sustituimos en el 0. En el 0 va a quedar todo este término 0. Este término, 0 al cubo entre 3 menos 2 por 0, todo esto es 0. Entonces quedaría este término, que es 64 tercios, menos 2 por 16, que es 32. Ponemos el denominador común, 64 tercios menos 96 tercios, y restamos y nos queda menos 32 tercios unidades cuadradas. No sé si os llama la atención, pero aquí ha quedado un resultado negativo. El área no puede quedar negativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio antes. Lo primero que hicimos en ese ejemplo fue representar gráficamente el área que queríamos calcular. Si representamos gráficamente este área, la función x cuadrado menos 4x es una parábola otra vez, que tiene soluciones 0 y 4, tiene vértice el 2 menos 4. Esta parte, si queréis, la hacéis vosotros con más tranquilidad. Ahí estaría el vértice. Es una parábola como tiene la A positiva, sería convexa. Su gráfica sería algo así. Entonces queremos calcular nosotros este área. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como el área está por debajo del eje de las X, ha resultado un valor negativo. Este área, al estar por debajo, ha resultado un valor negativo. Quiere decir que este área mide o vale menos 32 tercios. Como nosotros el área la tenemos que expresar siempre en positivo, nosotros diremos que el área no es menos 32 tercios. Es decir, la integral vale menos 32 tercios, pero el área, si sale negativa, nosotros tenemos que volverla positiva. 32 tercios unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Es decir,
Nos pueden dar dos casos. Un ejercicio que nos diga, calcula la integral entre 0 y 4 de x cuadrado menos 4x. Nos dice que hagamos este cálculo. Aquí da igual que salga positivo o negativo. No nos está diciendo que esto represente un área. Esto es un cálculo que nosotros podemos hacer y nos sale menos 32 tercios. Se terminó el ejercicio. Ahora, si nos dice, calcula el área entre la función f de x, el eje x y el 0 y 4. Entonces nosotros tendremos que empezar calculando esta integral, que nos va a salir menos 32 tercios. Pero no podemos decir que el área es menos 32 tercios. Si el área nos sale, si la integral nos sale negativa, el área nosotros tenemos que decir que es positiva, lo que se llama el valor absoluto. Nosotros tendríamos que coger este número en valor absoluto. Recordad que el valor absoluto es el número que hay dentro siempre positivo. Y ya le ponemos detrás las unidades al cuadrado. Entonces, en resumen, si la función va por encima del eje de las x, si la función va por encima, el área nos sale directamente a la integral. Ahí no hay que cambiar ningún signo porque nos va a salir ya positiva. Pero, si la función va por debajo del eje de las x, el área nos va a salir la integral, pero cambiada de signo, porque la integral nos va a salir negativa, nosotros le cambiamos el signo y ya nos sale positiva. Entonces lo primero que tendremos que hacer es representar la función para ver si va por arriba o por abajo. O más fácil, hacemos la integral directamente y si nos sale negativa, nosotros el área la tendremos que poner positiva. Si nos sale positiva, directamente nos queda así. Vamos a terminar con un ejemplo en el que la función tiene una forma que este año ese caso no va a entrar. Como ya os he dicho, la función siempre va a ser o positiva, va a ir siempre por arriba, o negativa cuando vaya por debajo. Si es positiva, hacemos la integral y el área cogemos ese valor, y si nos sale la integral negativa, el área le cambiamos el signo para que sea positiva. Esos son los dos casos que van a entrar. Pero vamos a ver otro caso que puede ser este. La función es x cuadrado menos 4x más 3 con el eje x entre 0 y 3. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio 2. Vamos a empezar directamente calculando la integral definida. Va a ocurrir algo extraño y después con la gráfica veremos qué es lo que ha ocurrido en concreto. Si calculamos directamente la integral definida de x cuadrado menos x más 3, diferenciada de x por la regla de Barrow, calculamos una primitiva, x cubo partido por 3, 2x cuadrado más 3x. La vamos a sustituir entre 0 y 3. Esto quedaría 3 al cubo partido por 3, menos 2 por 3 al cuadrado, más 3 por 3, menos lo mismo sustituido en 0, que va a quedar todo 0, porque queda 0 cubo, 2 por 0 cuadrado, más 3 por 0. Este término de aquí, todo queda 0. Entonces quedaría 27 partido por 3, menos 2 por 9, 18, más 3 por 3, 9. 27 entre 3 son 9. 9 menos 18 más 9 igual a 0. Es decir, la integral nos ha quedado 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay área entre esta función y el eje de las x. Vamos a representarlo gráficamente. Gráficamente lo que ocurre es lo siguiente. Esa función de nuevo es una parábola porque es de grado 2, es una función convexa porque tiene la a positiva, en el 0 vale 3,
tiene soluciones 1 y 3. Si resolvéis, los puntos de corte van a ser 1 y 3. En el 3 vale 0. El vértice sería 2. La función hace algo así. Viene por aquí y luego sube con sus puntos de corte 1, 0, 3, 0 y 0, 3. Entonces, observamos que sí hay un área. Sí hay un área. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la parte positiva, la parte que está de la función por encima del eje de las X, eso cuenta como positivo. Y la parte que está negativa, la que está por debajo, tiene un valor menos. Al hacer la integral desde 0 hasta 3, esta parte que sale un número positivo con esta que sale un número negativo se cancela. Por eso sale 0. Es decir, que este área de este pequeño triangulito curvo que hay aquí, con este trozo de parábola de aquí debajo, valen lo mismo, solo que uno vale más y otro vale menos. Entonces, al hallar la integral, se cancela. Vamos a comprobarlo. Vamos a calcular simplemente el área entre 0 y 1. El área entre 0 y 1, vamos a llamar a este trocito área 1 y a este trocito área 2. El área 1 es la integral entre 0 y 1 de esta función. Ya sabemos que es x cubo menos 2x cuadrado más 3x sustituida entre 0 y 1. Esto nos queda en tercio menos 2 por 1 cuadrado más 3 por 1. Eso nos queda 4 tercios. Es decir, que el área 1 vale 4 tercios. ¿Cuánto va a valer el área 2? El área 2, pues nos va a salir menos 4 tercios. El área 2 iría entre 1 y 3. X cuadrado menos 4x más 3. Otra vez x cubo partido por 3 menos 2x cuadrado más 3x sustituido entre 1 y 3. Sustituimos el 3, que es 27 tercios menos 2 por 9, 18 más 9, menos, al sustituir en 1, que es 1 tercio, menos 2 más 3. Si así estas operaciones, queda 27 menos 1 son 26 tercios, 18 menos 9 menos 1 son menos 10, menos 30 menos 16, menos 4 tercios. Exactamente. Entonces, este área vale 4 tercios, esta vale menos 4 tercios. Al hacer la integral desde 0 hasta 3, se cancelan las dos y por eso queda 0. Repito, este caso no entra este año, pero ¿cómo calcularíamos ese área? Ese área sería el 4 tercios del primer trozo más el segundo área, pero como ha quedado negativa, os he dicho que lo cojáis positiva. Si queremos calcular las dos áreas, esto queda 8 tercios unidades cuadradas. Insisto que este caso no entra este año. Pero, como os ha ocurrido antes, si os pide integral entre 0 y 3 de esta función, pues vosotros decís 0. Es un cálculo que os pide que hagáis y ya está. Si os pide área de esa función con el eje X, pues tenéis que decir 8 tercios. Es distinta la integral del área. A veces coincide la integral con el área, cuando está por arriba. Pero cuando tiene trozos negativos, tenemos que cambiarle el signo.